Hologos, orando con la palabra. Queridos amigos que nos ven desde las redes sociales, soy el Padre Iván Pimentel. Les doy la bienvenida a nuestro programa Hologos, orando con la palabra, donde realizaremos un momento de oración desde la Sagrada Escritura. Nos encontramos en el atrio de la capilla de nuestro seminario menor, dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, reina de nuestro seminario. Les invitamos con gusto a meditar el Evangelio correspondiente al domingo 31 del tiempo ordinario, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, de los versículos 28 al 34. Recuerden que pueden pausar o regresar el video cuantas veces sea necesario para profundizar en el mensaje de Dios. Al igual, los invitamos a ver nuestros videos introductorios para realizar con provecho nuestra meditación. Pueden encontrar los videos aquí mismo en el canal y no olviden suscribirse. Comencemos con nuestra lección divina. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te consagramos este momento de oración, oh Espíritu de Dios. Danos la capacidad para comprender tu mensaje y ser dóciles a su enseñanza. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Evangelio. ¿Qué dice el texto bíblico? Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amado con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Meditación. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Vamos a hablar un poquito de lo que es el Evangelio de San Marcos para encuadrar el texto de este domingo 31 del tiempo ordinario. La pregunta del texto es: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Que es una pregunta que le hace un letrado a Jesús. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la primera parte del capítulo 2, el evangelista San Marcos ya ha presentado unas controversias que tiene Jesús con los principales del judaísmo. En el capítulo 11 aparece también una polémica sobre la autoridad de Jesús. Y en el capítulo 12, ahora San Marcos, en una tercera jornada que tiene Jesús en Jerusalén, nos presenta varias disputas, controversias que dejan ver un poquito la ruptura oficial que ya hay entre Jesús y los líderes o los dirigentes del judaísmo. Por ejemplo, algunas polémicas que aquí se presentan en el capítulo 12, tenemos lo que es la cuestión de los viñadores homicidas, si se paga el tributo al César o no, la cuestión también de Jesús, que como Mesías es hijo de David. Y luego el capítulo remata con un poquito la situación contrastante entre los ricos y los sabios contra lo que son los pobres, con aquel ejemplo de la viudita que pone las dos moneditas de muy poco valor en la alcancía del templo, demostrando con eso que a Dios se le tiene que dar completamente la persona y no nada más lo que le sobra. Ahora bien, el evangelista San Marcos nos deja ver aquí también cuáles eran los intereses, las situaciones más enconadas que había en su tiempo. Por ejemplo, los herodianos, los fariseos, los celotes, a ellos les importaba no pagar el tributo al César, a las autoridades romanas. Los saduceos se pelean con los fariseos por la cuestión de la resurrección, si hay resurrección de muertos o no. Y tenemos también a un Jesús que les presenta en realidad
todas las respuestas de las preguntas que le hacen, pero orientando su vida hacia lo que tiene que ser un verdadero amor a Dios y a los demás. Tenemos, por ejemplo, aquí en este texto donde Jesús contesta la pregunta al letrado de cuál es el mandamiento más importante. Jesús contesta lo que todo mundo sabía, hasta cualquier niño al que se le había iniciado en el judaísmo. El mandamiento más importante, todo mundo lo sabía, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón. También se sabía que había que amar al prójimo, pero estos dos mandamientos aparecían por separado y no hay ninguna novedad en lo que Jesús contesta. Tal vez la novedad está en que, según el Evangelio de San Marcos, Jesús enlaza dos citas del Antiguo Testamento, lo que es el Deuteronomio 6 del 4 al 5, donde aparece este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, y el Levítico, lo que es el capítulo 19-18, donde se habla del amor al prójimo. Esta puede ser la novedad aquí en este texto del Evangelio de este domingo, donde Jesús junta los dos mandamientos. Y es que del amor a Dios, del amor que se le tenga a Dios, de ahí tiene que partir el amor al prójimo. La medida es el amor que Dios nos tiene primero. Nosotros los seres humanos debemos amar a Dios con el amor que Él nos tiene y amar a los demás también con el amor que Él nos tiene. El amor de Dios será la medida para nosotros porque Él es perfecto y nosotros no lo somos. Pero aquí también hay que amar a todos los hombres, a todos los seres humanos, no nada más a los que nos caen bien, a las personas que nos dan algún regalo. También hay que amar a las personas que nos dan problemas y sobre todo hay que amar a aquellos que sufren, porque fue la preferencia de Jesús, amar a los marginados, a los Anahuín Adonai, a todos aquellos que no tenían ni voz ni voto en su tiempo. Nosotros podemos desprender, por ejemplo, la política del prójimo, podemos desprender una religión del prójimo, pero cuestionaríamos mucho entonces cuál es el sentido de la vocación de servicio, hablando de la política o en el caso de la religión. Nosotros podríamos escudarnos en el culto, podríamos escudarnos en muchas prácticas que tenemos de liturgia, pero sin ahondar realmente en ese amor verdadero. Recordemos que la fe en Dios se traduce en obras. Nadie nos va a creer que nosotros amamos a Dios si tratamos con la punta del pie al prójimo, si lo hacemos a un lado, si solamente juntamos a los que nos convienen. Nosotros estaríamos en un error si usamos a las personas para nuestros intereses muy particulares o ambiciosos o codiciosos. Nosotros tenemos que romper ese esquema y decidirnos de una vez por todas a amar de verdad como Dios nos ama. Yo creo que esto nos surge hoy en la iglesia, el ser testigos de verdad. ¿Y cómo se es testigo en la actualidad con las gentes, con los fieles, aún con los no creyentes? Como lo ha dicho el Papa Francisco, aprendiendo a escucharlos, las diferencias, ya desde ahí se ama al prójimo, aprendiendo a escuchar desde el corazón, haciendo a un lado los prejuicios, las ideas equivocadas que tenemos en la cabeza. Recordemos que Jesús invitó a todos a su salvación. A todos los invitó, a ricos, a pobres, a sabios e ignorantes, tanto a los que estaban dentro del culto de la religión como a los que no estaban tan metidos en la religión. Y nosotros tenemos que hacer algo de lo mismo también con la gente en la actualidad, y que sí se haga verdad eso de que nosotros amamos a los demás de verdad. Para mí eso sería la aplicación concreta de lo que nos presenta este Evangelio de San Marcos en esta pregunta que le hace un letrado precisamente a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Al final, cuando ya Jesús le contesta la respuesta que todo mundo sabía, y el letrado le dice: efectivamente, Maestro, estás bien en lo que dices, que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, y al prójimo, pues eso es en realidad lo que debemos de hacer. Pero Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios, porque Él lo sabe por la cabeza. Ahora le está invitando Jesús a que lo siga precisamente haciendo práctica lo que Él ha profesado con esta doctrina.
Vale la pena pues también que nosotros nos preguntemos, en realidad el centro de mi fe ¿es realmente el amor a Dios y al prójimo? No podemos separar a Dios del prójimo, van de la mano, porque así es como Jesús lo presenta en este Evangelio de este domingo. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo. Y amarlo como debe de ser, con el amor de Dios, no como nosotros creemos que debemos de amar, porque nuestra forma de amar puede estar también equivocada, o no sabemos amar y también tenemos que aprender a amar. Y aquí es otra cuestión que tenemos que empezar a cultivar, que alguien nos enseñe a amar, superando nuestras dificultades, nuestros traumas, lo que traigamos en la vida, para ser libres, aprender a expresar los sentimientos, aprender a escuchar a la gente, aprender a amar a ejemplo del Señor. Muchas gracias y pasen feliz domingo. Dios los bendiga. Oración. ¿Qué le respondo al texto bíblico? Señor Jesús, te agradezco por el permitirme estar este día en tu presencia. Me doy cuenta de mi fragilidad y que muchas veces no demuestro mi amor y entrega por los demás. Me doy cuenta que me hace falta el entregarme completamente al otro. Dame la fuerza y capacidad necesarias para que cada día pueda darme a los demás como tú lo hiciste, de amar a los demás como tú lo hiciste y por último, morir por los demás como tú moriste. Permíteme que cada vez más pueda encontrar tus mandatos como una manera de vivir, no verlo como una carga, que con la ayuda de tu Santo Espíritu sea yo un instrumento de amor, de paz y de alegría, para que así los demás vean en mí un reflejo de tu gracia. Gracias, Señor. Amén. Contemplación. ¿Cómo interiorizo en mi vida el texto bíblico? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No se necesita gran sabiduría o ciencia para comprender estos mandamientos. Nos hemos acostumbrado a ponernos nosotros mismos sobre todas las cosas. Y lo que propone Jesús es un cambio de pensamiento, un cambio de visión, un cambio de actitud, que en muchos casos significa un cambio de 180 grados en la forma de vida que hemos adoptado. El Señor nos enseña a mirar hacia Dios y al prójimo, mientras que nosotros insistimos en mirar hacia adentro. El Señor exige amar, servir y dar, pero nosotros queremos que nos amen, que nos sirvan o nos den. O ponemos a Dios y nuestros hermanos por encima de todo amor, o nos ponemos a nosotros mismos al centro y por encima de todo egoísmo. O permanecemos libres, o nos hacemos esclavos de las riquezas, del placer, de las comodidades, del egoísmo. Tenemos que dejarnos amar por Dios y por los hermanos. Somos un barro que anda en libertad y sueña, y amasa vida, y sufre, y cae, y se levanta. Necesitamos de los brazos de otros, de sus manos, de sus hombros, de lágrimas compartidas y alegrías brindadas. Necesitamos de vez en cuando hacer la experiencia de dejarnos cargar en brazos de Dios y de nuestros hermanos. ¿Qué mejor camino para amar a Dios que amar con hechos, obras a todos nuestros prójimos? Amar a tu prójimo es dedicarle tiempo, es asistirle en sus necesidades, es colaborar con sus ilusiones, es apoyarle en los momentos de dificultad. En definitiva, es una donación completa. Porque no hay amor más grande y heroico que dar la vida por el otro. Acción. ¿Qué va a cambiar en mi vida? Les invito a que recordemos esta pregunta de ¿qué haré o qué debo cambiar en mi vida? En acción, a la luz del texto, me gustaría compartir principalmente dos aspectos que nos pudiesen ayudar a cambiar el rumbo de nuestras vidas. El primero, en relación con los demás, debo recordar la vivencia de los mandamientos. Cada uno de ellos me deben llevar a ser mejor persona conmigo y con los demás. En esta vivencia, salgo de mi egoísmo y me dirijo al otro para estar con él en las cuestiones más sencillas, pero también en las más complicadas. En segundo momento, adentrarme en mi persona y descubrir si mis intereses están marcados por la acción de Dios, o si lo hago a un lado y las acciones que realizo me llevan a la meta o a ir al encuentro de Dios. A la luz de este evangelio que acabamos de escuchar,
debemos estar ciertos que todo aquello que pidamos será escuchado por nuestro buen Dios. Gracias por haber estado con nosotros y espero en Dios que su palabra dé fruto abundante. Al igual, esperamos sus comentarios para seguir enriqueciendo nuestro programa semanal. Les comparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Les agradezco por su atención. Soy el Padre Iván Pimentel y nos vemos en nuestro próximo programa de Jologos Orando con la Palabra.